Bienvenidos y bienvenidas a este bestiario de Oscuro Z, donde damos voz a las historias de terror que existen y existirán en este mundo oscuro. Hola amigos, bienvenidos a este bestiario, hoy con nuevas leyendas e historias sobrenaturales. Hoy vamos a contar una leyenda pues, media extraña que nunca había escuchado, pero se trata de cosas que aparecen de la nada. Y dice el señor Ricardo que él hace mucho tiempo él vivía en su comunidad en Tlaxcala. Ahí en Tlaxcala decía que vivía con sus papás y que todo era bonito, todo era bello cuando era más joven. Pero dice que en una ocasión su mamá había comprado unos aretes muy bonitos y que los había guardado en su alajero. Pero nadie se atrevía a agarrar nada de su familia porque realmente las regañadas y las situaciones eran muy graves si tú te llevabas algo. Los castigos eran fuertes, tanto su papá como su mamá eran de carácter muy fuerte. Entonces dice que ya ellos estando ahí en su casa, en una ocasión dice que desaparecieron esos aretes. Entonces su mamá se molestó bastante y dice que les dio una retremenda a los 4 hijos que tenía. Pero todos decían que nunca los habían agarrado, que no, que ellos no habían sido, pero su mamá nunca les creyó. Y su papá, para colmo, también les dio pues también un castigo muy fuerte. Entonces dice que, pues que todo quedó así, que fue un pleito muy fuerte, que estuvieron castigados casi 2 meses, les dieron mucho trabajo, muchas cosas pesadas, ya que decía su mamá que sus aretes eran de oro y que costaban bastante dinero. Entonces ellos decían, pero pues nosotros no habíamos ido, pero no les creyeron. Pasó el tiempo y dice que como medio año después, esos aretes volvieron a aparecer, pero no dentro de su casa ni de su alajero de su mamá, sino en un árbol, en la parte de un árbol de mango que estaba muy alto. Y dice que lo sorprendente de ahí es que estaban encajados dentro del mango, que cuando ellos cortaron el mango, ya se lo llevaron en su casa para comérselo y pues por lógica decía que había mangos que estaban agusanados y otros estaban bien por la temporada de lluvias que ya había caído. Entonces dice que ellos estando ahí, lo limpiaron y su mamá, no les dejaba utilizar todavía los cuchillos. Entonces le dijo, a ver, présteme, yo se los voy a partir y ya. Entonces dice que cuando su mamá partió el mango, dentro del mango estaban los aretes. Ella se quedó de a 6 porque decía, ¿cómo? Y entonces los empezó a regañar y su esposo dijo, ¿y ahora por qué los regañas? No, que se metieron los aretes dentro del mango y quién sabe qué. Y su esposo pues dijo, no, pues ¿cómo crees? Eso es ilógico. ¿Cómo ellos dentro de un mango no estaba roto, estaba maltratado, tenía un hoyo o algo? ¿O cómo? Decía la mujer, no, pero estaba entero. Entonces no es posible, dice, es ilógico que unos aretes se hayan introducido mágicamente dentro del mango, si no tenía una rajadura, un hoyo o algo por el estilo que los chamacos hubieran hecho. Se quedaron de 6 y dice que pues que esa fue su historia de él. Por esos aretes dice que se los castigaron, pero lo sorprendente de eso es que dice que pues nunca supieron realmente cómo llegaron primero al árbol, luego dentro del mango que nadie había abierto. Eso fue lo extraño y lo sorprendente. Y de verdad, amigos, esta historia me quedó impactada porque sí había escuchado de cosas que desaparecen y luego vuelven a aparecer, pero que las cosas o los objetos estén en un lugar que por lógica y por coherencia no puede existir, no puede haber. Es una historia pues extremadamente rara y yo la verdad me quedé de a 6 pensando y analizando y viendo algunas historias o libros, leyendas de eso y no encontré nada de referencias. Es la primera vez que escucho algo así. Es sorprendente, amigos, que en esto sobrenatural puede haber cosas extrañas. Solo hace muchos años vi un documental de un hombre que cuando él era leñador, estaba, pues era como en 1940 o 30 más o menos,
Dice que era un grupo de talamontes que cortaban la leña allá en Estados Unidos y que pues que vendían las leñas. En esa época no había leyes de cuidado del medio ambiente, simplemente cortaban la leña y la vendían para hacer tablones y para construir casas allá en Estados Unidos. Pero dice que esta persona, este, pasaron los años y en una ocasión dice que cortaron un árbol muy grande, que cuando lo cortaron, vieron que estaba como hueco por dentro. Revisaron y descubrieron que había unos zapatos dentro del tronco, dentro del tronco. Y eso fue lo sorprendente porque más que fueron a analizarlo y comprender cómo había unos zapatos dentro del tronco, descubrieron que dentro del tronco había un cuerpo, un cadáver, y que ese cadáver era de una persona que hace mucho tiempo había desaparecido de ahí. No le encontraron una lógica, no le encontraron por qué estaba, porque revisaron el árbol y todo el proceso y dijeron cómo una persona pudo caber adentro del árbol y morir dentro de un árbol. Primero analizaron el árbol y dijeron tal vez había un hueco o algo por donde él se pudo meter y pues quedó atrapado en el hueco y el árbol pues fue creciendo y se lo fue pues absorbiendo el cuerpo ahí. Pero más que hicieron análisis sobre el árbol y esa situación, nunca descubrieron pues cómo el hombre se había metido ahí. Entonces, hay muchos que sobre eso, que hay hipótesis sobre esa situación que sí fue documentada y dice que pues que una teoría o una hipótesis. Una hipótesis es algo que posiblemente pudo pasar, pero no saben así con certeza lo que pudo pasar. Dice que posiblemente cuando el árbol era muy joven, el señor hizo un hoyo en el tronco para refugiarse y se metió. Pero después cuando él quiso salir ya no pudo. Se quedó atrapado, atorado ahí en el tronco y pues murió. Entonces ya el tronco con el tiempo empezó a cicatrizar, a tapar el hoyo y como pasaron muchos años el tronco se fue engrosando con el cadáver ahí adentro del tronco del árbol que fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pues esa es una hipótesis que ellos tienen y que creen que puede ser posible. Otros dicen que pues que el mismo árbol se lo tragó o magia o hechicería hizo que el cuerpo apareciera dentro del tronco. Algunos cuentan otras leyendas que se dice que tal vez troles, hadas, eh, pues seres elementales o seres del folclore estadounidense lo llevaron ahí al árbol y pues ahí se quedó atrapado. Realmente el documental está interesante, amigos, pero esa fue una situación que pues a mí también me sorprendió al investigar eso. Y como la de la señora del mango, que dentro del mango estaban los aretes. Son situaciones que a veces no podemos encontrarle una lógica y una coherencia, pero puede pasar y puede haber muchas hipótesis, pero en el árbol podría tener una hipótesis, una teoría que más o menos tenía referencia, pero en el mango de la señora, que dentro del mango, sabemos que el mango es un fruto, que primero tiene que nacer la flor, llega la abeja, lo poliniza y empieza el proceso de crecimiento de la fruta. Pero no creo que los aretes hayan estado colgados en la flor y la flor absorbió a los aretes o así, no se sabemos. Son puras hipótesis que se pueden hacer y ese fue el relato de la señora. Como les digo, informándome, descubrí esta historia de este señor, de este leñador, pero pues son situaciones que son raras, amigos. Pueden pasar o no pueden pasar, uno quién es para decir que sí o que no, y esa es la situación. Y aquí va otra historia más o menos parecida pero no idéntica, amigos, que me la mandó el señor Raúl. El señor Raúl dice que pues que en su casa él vive directamente en Baja California Norte. Y dice que pues que actualmente pues ya hay mucho turismo, mucho gringo, mucho extranjero ahí. Y que él en una ocasión decía que iba a una de las playas.
en una playa un poco solitaria que casi los turistas no visitaban porque había mucha roca y pues no era apta para nadar, pero decía que sí para descansar y ver el océano. Y él dice que lo sorprendente de ahí es que él estando ahí, estaba un día, una tarde, noche, y que empezó a ver que en una roca brillaba algo. Él primero pensó que era basura o era otra cosa, una bolsa o algo que, pues por lógica, hay en ese lugar, por la contaminación ambiental. Dice que se acercó y pues que ese brillito desapareció y que ya no encontró nada, pero dice que continuó viendo así. Y pues esa noche dice que pues le sorprendió y se fue más rápido. Entonces, que siguió yendo a la playa y que en una ocasión su hija llegó a visitarlo y le dijo, papá, quiero salir, quiero irme a divertir, pero no a divertirme a los antros, sino ir a caminar a la playa, estar en un lugar tranquilo. Y le dijo, sí, hija, no hay problema, vamos. Entonces dice que llegando a la playa, igual su hija estuvo ahí y él le dijo, no puedes nadar, simplemente vamos a caminar, podemos sentarnos, platicar, hacer como un picnic y estar aquí tranquilamente. Y así estuvieron, pero su hija se dio cuenta que algo brillaba en la piedra, en una roca grande. Entonces dice, papá, mira lo que brilla allá. Dice, sí, pero ya fui a revisar y no hay nada. Pienso que son como las piedritas que tienen como brillo cuando el sol está atardeciendo. Y la hija corrió a ver y dice que lo sorprendente que había un pedazo de espejo, pero aquí no estaba colocado, sino estaba como que algo lo había encajado en la roca. Y se quedó de seis porque dijo, ay, ¿quién metió este espejo en esta roca? Este, dijo, unos pensó él, dice, tal vez alguien picoteó la piedra con algo, con un martillo o algo por el estilo, y encajó el espejo y luego le echó cemento. Y le dijo a la hija, no, pero es que no se ve que alguien haya hecho así. La piedra se ve lisa, no se ve que la hayan golpeado, no se ve que la hayan resanado, nada. Entonces dice que pues que le quedó la duda. Días después dice que le contó a su compadre y le dijo, a ver, enséñame dónde está. Ya fueron a ver y sí, estaba ahí. Pero dice que cuando ellos llamaron a otra persona para que fuera a revisar y fueron a ver, ya no había nada. Ya no estaba la piedra, pero ya el espejo, que era mitad de espejo y mitad de espejo hacia adentro, ya no estaba. Pero tampoco no había ninguna muestra de que alguien lo hubiera sacado, porque ellos lo intentaron con todas sus fuerzas, lo jalaron y todo cuando las primeras veces lo vieron, pero no lo pudieron sacar. Entonces él se quedó de a seis y dijo, pues qué raro. Él más que cuenta la historia y que la hija también lo asevera y el amigo, todos los demás dicen, no, es que no puede ser, porque tendría que haber dejado una marca en la roca, si alguien lo hubiera podido sacar o alguien lo metió, pero la piedra está totalmente lisa y no hay ninguna evidencia lógica que haya existido algo ahí encajado. Y dice que él simplemente se ha quedado con ese pensamiento a través ya de muchos años, que no supo qué fue la verdad. Y que dice que en su tontera, para él dice que nunca le tomó una foto o un video o algo por el estilo. Nunca se le ocurrió. Pero dice que es una anécdota que a través del tiempo ha quedado con su familia, que nunca han encontrado una explicación lógica de lo que pasó ese día con ese espejo que lo vieron colocado dentro de una roca. Y él investigando dice que pues que sabe que las rocas se van formando a través de los millones de años de eras geológicas y que si hay algo adentro, pues por lógica es normal que aparezcan por el desgaste de la lluvia o del agua o de la arena o del sol o de otros elementos que pueden desgastar una roca. Pero él dice que pues que realmente fue algo que pues, se quedó de seis y no sabe la realidad. Miren amigos, pues son historias que realmente me han sorprendido y les digo que en este mundo sobrenatural
Hay muchas historias que a veces nos quedamos de 6 y no sabemos qué pasó, qué historia puede haber pasado ahí, pero pueden pasar cosas tan extrañas y tan raras que muchos pueden decir son extraterrestres, son seres de otros planos dimensionales. No sabemos la realidad, solo quedan las historias y las leyendas, y por eso yo relato esto que ustedes me envían a través de lo que me escriben y me mandan en mi correo electrónico. Gracias, les vuelvo a decir, por tantas historias que me han mandado. Me faltaría vida para darle voz a tantas historias, pero lo seguiré haciendo mientras Papá Dios me lo permita. Entonces, esas son las historias y las leyendas que me han contado. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego, amigos y amigas de este bestiario de Oscuro Z. Bye.